Vale, ahora analicemos cómo se ve esto en ejemplos prácticos también de la vida diaria. Para eso vamos a analizar esta situación desde una perspectiva cognitiva conductual, viendo cómo se atraviesa justamente esta situación de la ansiedad en nuestros ciclos de pensamientos, con nuestras emociones y con nuestros comportamientos. Entonces, vamos a poner más ejemplos. Veamos cómo funciona el ciclo de pensamiento, emoción y comportamiento. Entonces, vemos que en primera medida, nuestro pensamiento interpreta la situación como amenazante sin un juicio real, diciendo entonces van a rechazarme. Esto nos lleva a sentirnos de una manera angustiosa, nos lleva a sentir miedo a nivel emocional y a nivel comportamental. Entonces, ¿qué hacemos? Evitamos esa situación. Ejemplo, cancelar una cita, cancelar una reunión, no ir a clases, cuando teníamos una exposición, por decir algo. Veamos un ejemplo práctico en un contexto social, donde entonces el pensamiento es, si doy mi opinión en una situación de amigos respecto a X o Y situación, pensarán que es una bobada, que era el ridículo, que lo que yo pienso no importa. ¿Y eso cómo nos hace sentir? De una manera avergonzada. Sentimos vergüenza intensa, entonces a nivel comportamental lo que hacemos es decidir no socializar, decidir callar nuestro punto de vista, aunque para nosotros sea importante, aunque pueda aportarle valor al grupo según la conversación. En un contexto laboral, ¿cómo se vería? A nivel del pensamiento, entonces, si presento X propuesta, haré el ridículo porque qué tal piensen qué, y si no les gusta, y empiezan todos estos pensamientos catastróficos a dar vueltas en nuestra mente, lo que nos genera a nivel emocional mucho miedo, temor, inseguridad, vergüenza, lo que nos hace pensar que nos vamos a sentir rechazados o que se van a burlar de nosotros y que vamos a sentir humillación. A nivel comportamental, entonces tomamos la decisión de quedarnos callados y de no presentar nuestras propuestas, no comentar nuestras ideas, incluso cuando estamos inconformes respecto a lo que se esté hablando. Y esto, ¿de qué manera, piénsalo tú, de qué manera podría afectar a nivel personal, profesional y social a una persona con ansiedad? O piensa si en algún momento te has visto expuesto a una situación similar. También se puede ver en el contexto académico. Si, por ejemplo, tienes dudas sobre alguna materia, alguna situación difícil y tú piensas, si hago esta pregunta, cuando me pare a exponer, entonces haré el ridículo. ¿Qué pensarán los demás? ¿Qué dirán de mí? Entonces vuelve esas emociones de vergüenza, de temor. Y la acción o el comportamiento es callar, no preguntar y continuar como si nada. ¿Qué repercusiones puede tener esto para una persona en su nivel pues, académico? ¿Cierto? Esta es como la magnitud en diferentes entornos, a nivel social, laboral y académico. Esto se puede explicar mejor desde la psicología con algo que se llama un análisis funcional de la conducta. De esta manera vamos a poder ver cómo se crea un círculo interminable en el que mientras más tú evitas, más tú niegas esa situación que te genera malestar, ese exponerte, ese levantar la voz, ese decir lo que te genera inconformidad, va reforzando cada vez más esas emociones, esos temores. ¿Y qué pasa? Normalmente los seres humanos tendemos a elegir esta ruta corta para evitar experimentar esa emoción. Y es algo que hacemos de manera natural y adaptativa, porque tenemos una tendencia natural a acercarnos a todo eso que nos genera placer y alejarnos a esas situaciones que nos generan malestar, que nos generan dolor. O en diferentes situaciones también recurrimos a diferentes estímulos que nos generan más placer rápido, que nos generan dopamina, como las redes sociales, el alcohol, las drogas, diferentes estímulos que en lo que nos ayudan es a no pensar en eso que nos genera malestar, no pensar en esas situaciones que nos pueden afectar o que nos están generando ese malestar. Entonces, si no pienso en eso, no lo siento, pero a lo que nos lleva esto es que
a la final se hace muchísimo más grande, se hace muchísimo más intensa porque se van acumulando y se van acumulando. Y en la medida que uno evita esas situaciones, no quiere decir que más adelante no se vayan a presentar nuevamente. Y eso, si te das cuenta, no es algo adaptativo porque entonces empieza a afectar nuestras actividades en la vida cotidiana. La solución para esto es aceptarlo, es afrontar esas situaciones, poder identificar y reconocer que eso, esa situación, que exponernos, que hay algo que nos está afectando y que hay algo que debemos trabajar en nosotros para poder confrontar eso que nos genera malestar y sanar y que ya no tenga esa misma capacidad de limitarnos en esos diferentes entornos para poder vivir de una manera más plena, tranquila y feliz. Pero, ¿y cómo lo hacemos? Porque justamente si lo evitamos, quiere decir que no contamos con las capacidades, el conocimiento o los recursos para afrontar esa situación de una manera adecuada. Entonces, reaccionamos de manera adaptativa, alejándonos de eso que nos genera malestar, buscando cualquier otra cosa que nos genere un estímulo placentero para no pensar en ello. Pero esa no es la solución, como ya veíamos. ¿Qué hacemos en psicoterapia? Lo ideal es que en primera medida busquemos disminuir los síntomas mediante diferentes estrategias prácticas que nos ayuden a asimilar esa situación que nos está representando un malestar y en paralelo vamos a trabajar para comprender cuáles son esas emociones que estamos sintiendo, cuál es el origen de ese temor, de esa aversión, de eso que nos está generando un malestar, qué la causa y hace cuánto tiempo la sentimos y qué es lo que ha estado prolongándola. ¿Cuáles son esos comportamientos que han hecho que se mantenga a lo largo del tiempo? Porque todos estos son factores que la han venido potenciando y son factores que nos protegen de eso que nos genera malestar y a partir de ahí vamos a poder identificar entonces cuáles son esos comportamientos y esas acciones que pueden establecer una manera adecuada para afrontar esas situaciones. A partir de allí vamos a entablar entonces cuál sería el tratamiento ideal para ti, de acuerdo a la realidad individual y a la situación por la que tú estés pasando, porque para cada persona funciona de una manera totalmente diferente, al igual que los síntomas que presenta o la evaluación psicológica que realiza frente a diferentes estímulos. ¿Vale?